Voy a hacer esta nueva intervención sobre el mismo tema de mi video anterior que tiene que ver con la forma como el pacto histórico, sus congresistas y sus directivas caen en el juego tramposo de la derecha en materia de lenguaje y comunicación. Pero antes voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy a instituciones públicas a presentar una petición, casi siempre tengo que soportar al funcionario público que hace recepción de documentos darse al trabajo de leer toda la petición para ver si la acepta o no. Muchas veces me he tenido que quejar ante esos funcionarios recordándoles que la ley administrativa establece claramente que si una petición, queja o reclamo dirigida a la administración pública tiene claramente establecida la autoridad a la que se dirige, el motivo de la queja, y tiene establecido también claramente los datos personales del peticionario quejoso, es decir, la dirección, el teléfono o el email del mismo y su cédula. El funcionario tiene que recibirla y ya. No tiene que ponerse a leerla porque es que él no es el competente para establecer si la petición es o no válida. De hecho, la ley administrativa establece que si por alguna razón el funcionario que va a recibir esa petición, es decir, el que es motivo de la petición o la queja, por cualquier razón, no es un funcionario competente, pues ese funcionario deberá dirigirle al funcionario competente, punto. Pero lo que siempre pasa es que estos funcionarios se toman atribuciones que no son las de ellos y pretenden leer las peticiones y establecer si pueden o no presentarse dichas peticiones, lo cual lo establece la ley. Este ejemplo, y sigo ahora sí, me sirve para ilustrar de nuevo una situación que se ha presentado con el pacto histórico y con las directivas del pacto histórico, porque en teoría el gobierno de Colombia ha, entre comillas, autorizado el paso de tropas extranjeras por el territorio colombiano por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella. Varios senadores del pacto han salido a redes a denunciar ese hecho, recordando entre ellos Ariel Ávila que el artículo 173 de la Constitución, su numeral cuarto, dice claramente que el único que puede hacer eso es el Senado de la República y por parte del Estado colombiano, y eso pues requiere un trámite. Entonces, ¿qué establece ese artículo particularmente? Que el presidente no es el facultado para permitir el paso de tropas extranjeras por territorio colombiano. Al no ser el presidente el facultado para hacer ese tipo de actos administrativos, que es así como se llaman ese tipo de decisiones, actos administrativos, entonces, ¿qué pasa con ese acto administrativo? Pues que está viciado en su origen. Porque si un funcionario que no es el competente genera un acto administrativo para el que no tiene competencia ni facultad, ese acto es inexistente. No existe. Ni siquiera es nulo. No, es que no existe. ¿Ya? Al no existir, entonces en este caso, no podemos hablar de autorización. Y varios senadores salieron a decir que había sido autorizado. No, señores, no, señoras, no ha sido autorizado porque lo único que puede autorizar es el Congreso. Luego no se contradigan a las denuncias. ¿Ya? Entran en contradicciones porque precisamente mis queridos compañeros del pacto histórico y compañeros del pacto histórico congresistas y las mismas directivas que hoy salieron a decir que no están de acuerdo con esa autorización, no han leído. No han leído la norma administrativa siquiera y no han leído ni siquiera la Constitución en sus primeros 100 artículos. Por favor, ustedes son los líderes del pacto histórico. Deben ser los generadores de información clara, concisa, precisa, que le dé luz a la gente, no que le dé zozobra, no que le dé tranquilidad. Entonces, no es cierto. No es cierto. A Colombia y en Colombia no se ha autorizado el paso de tropas extranjeras sencillamente porque lo único que puede hacer eso es el Congreso, el Senado de la República, como ya se estableció, porque la norma constitucional así lo dice. Luego no hay autorización, no existe tal cosa.
Pero entonces no convaliden con supuestas denuncias algo que no ha sucedido. Por favor, lean. Nada más que decir.